Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal este viernes? ¿Mucho trabajo? ¿Más tranquilo? ¿Cómo vino esta semana? Bueno, hoy tenemos un tema, mientras que me vas contando, este, y va entrando más gente, voy a ir contando un poquito por qué me vino esta idea de la negociación. Caluroso, sí estuvo lindo, viste que estuvo lindo el clima. Hola Neri, ¿qué tal? Gracias. Eh, Caluroso por ahí, qué bueno. Acá ayer estuvo lindo y hoy también. Yo hoy estuve acá trabajando en casa, pero la verdad que nos tocaron unos días mucho más lindos que la semana pasada. La semana pasada fue desesperante el nublado continuo. ¿O será que a mí me gusta mucho los días de sol? Y me conecto mucho con eso, entonces me cuesta cuando, digamos, el tiempo está frío y encima no hay sol. Hola, Nap. Bueno, ¿qué les parece el tema? ¿Les parece un tema interesante? Porque a mí me surgen a partir de, digamos, de las energías que van apareciendo, temáticas que por ahí digo, bueno, no sé si a todos los engancha equilibrar las energías de negociación. A vos también te gusta el calor, sí. Y me preguntaba eso un poco, ¿no? ¿Qué pasa acá cuando nosotros aparecen estas energías que tal vez... Hola, Lala. Eh, Buenísimo, me quedó. Hola, la. Muy bueno. De negociación, que son, en este caso, energías que de repente empecé a ver cuando estábamos de alguna forma trabajando la energía del dinero y la energía de las compras, que aparecía esta energía como parte del proceso de equilibrar el dar y el recibir, y digamos, ya sea de forma interna como externa. Mente, corazón, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que van llegando. Entonces, como les decía, me apareció esta energía un poco medio de sorpresa. Y dije, bueno, evidentemente hay que hacer algún trabajo. Hola Ale, ¿qué tal? Con la energía de la negociación, porque si nosotros queremos atraer dinero o, digamos, queremos manifestar algo en nuestra vida, de alguna forma la energía del dinero o la energía de la manifestación requiere de que nosotros elevemos nuestra capacidad negociadora. Entonces, definitivamente aparecía esta energía de forma muy fuerte. Digo, bueno, la voy a trabajar, me parece que está buenísimo que podamos hacer una meditación donde nosotros podamos llevar nuestra capacidad de negociar a un nivel de conciencia más alto, de forma tal de, digamos, poder manifestar un futuro que nos conecte con la energía del amor. Acá dice negociar la energía misma. Exacto, es así. En realidad nosotros, ustedes saben, todo es energía. Yo tengo un curso donde enseño por qué todo es energía, digamos, cómo manejar la energía. Y este principio hace que el intercambio que se da a nivel energético, primero que nada, y después se da a nivel material. Por lo tanto, si nosotros lo trabajamos desde el campo de la energía, vamos a ir moviéndonos antes hacia lo que queremos materializar de una forma más sana. ¿Sí? Entonces, esa energía, esa capacidad de intercambiar de forma positiva, nos va a llevar siempre a un mejor lugar, a un mejor nivel energético.
Claro, nuestra energía. Y lo interesante cuando pensaba en esta idea de la negociación como tal, que toda persona que trabaja en algún negocio, en alguna empresa, sabe que sí o sí es necesario negociar con otros, ¿sí? Y para poder hacer esto, pensaba, bueno, con el primero que tenemos que aprender a negociar no es con un otro, es con nosotros. ¿Y por qué digo esto? Nosotros como seres no somos solo un campo de energía, sino que somos diferentes campos de energía. Entonces muchas veces cuando estamos hablando, intercambiando internamente información para tomar una decisión, estamos negociando con nuestros distintos aspectos internos. Y algunos aspectos quieren unas cosas, algunos aspectos quieren otras. ¿Sí? Nosotros mismos somos la regla. Bueno, es interesante este concepto de las reglas o las normas, hola Dani, porque cuando nosotros vamos a trabajar la energía, en realidad la energía tiene unas ciertas leyes con las que nosotros nos vamos a mover. Y si nosotros no comprendemos esas leyes, usamos a veces reglas que aprendimos o que alguna parte de nuestro ser interno tiene, que desvirtúan el resultado, el mejor resultado, o sea, el acceso al mejor resultado en una negociación. Exacto, normas o leyes, si lo quieren llamar leyes, vieron que ahí están las leyes del universo y, digamos, cuando nosotros entendemos cómo funcionan las leyes del universo, empezamos a comprender por qué ciertas energías se mueven de determinada manera. ¿Sí? Y es interesante profundizar en estos conocimientos porque si queremos manejar la energía, el principio desde mi perspectiva y creo de la gran mayoría de los sanadores energéticos es volver a la naturaleza del ser, o sea, conectar nuevamente con esa parte nuestra que digamos que tiene y se mueve a través de procesos y normas que son naturales para el ser y que las olvidamos. Exacto. Exacto, somos energía. Siempre, digamos, lo que ustedes tienen que recordar es que como somos energía, y voy a hablar un poco más de esto la semana que viene, la energía es lo primero que se mueve. Luego se mueven las cosas en la materia y hay un delay entre lo que se mueve a nivel energético, ¿sí? Y lo que nosotros podemos mover a nivel energético y lo que se manifiesta en la materia. Entonces, en realidad dicen algunas personas que nosotros hoy vivimos nuestro pasado. O sea, lo que nosotros físicamente o materialmente vivimos como el presente no es nuestro presente energético, es nuestro pasado. Y es súper interesante porque cuando estamos, por ejemplo, negociando, nosotros vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo que hacer una negociación con otro, voy a estar intercambiando energía en el presente, que es el pasado. O sea que ese resultado que yo quiero ya se dio energéticamente. Entonces, si yo puedo comprender que mi energía, ¿sí?, se está moviendo en el presente real, que no es el que estoy manifestando, porque se manifiesta con un delay. Entonces tengo que tener la confianza y la paciencia para permitir que los hechos y las energías se muevan hacia el resultado que yo estoy buscando a nivel material. ¿Sí? Como en general eso nos da, en la materia nos da vértigo, porque si yo no lo veo manifestado, lo moví energéticamente pero no lo veo ya,
Sí, hay cosas que se manifiestan muy rápido, hay otras que cuestan más tiempo, depende del campo de energía de cada ser. Empezamos a tener miedo, ¿sí? Entonces es interesante tener en cuenta este proceso de cómo se mueve la energía a nivel de tiempos. En realidad el tiempo es una construcción mental, por lo tanto no existe. Pero para nosotros los humanos a nivel mental hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. Y la energía, ¿sí?, está en realidad moviéndose en el presente, pero se va a manifestar después. ¿Cómo no, Daniela? Qué bueno que llegaste aquí así de casualidad. Buenísimo. Mira, estoy hablando, vamos a hacer una meditación hoy donde vamos a trabajar la energía de negociación. Vamos a desarrollar la capacidad de tener energéticamente negociaciones conscientes. Entonces, estoy explicando cómo funciona la energía de negociación en nuestros campos, ¿sí? Y voy a tocar algunos temitas que tienen que ver con esta capacidad de, primero, aprender a negociar con nosotros mismos, porque nosotros permanentemente, cuando tenemos diálogo interno, estamos negociando, ¿sí? Y cuando salimos al contexto, al entorno, con cada persona con la que nos encontramos, estamos negociando. Entonces, si no tenemos una capacidad equilibrada de negociar, vamos a mover una energía que, digamos, lo que va a generar es resultados que tal vez nos favorezcan en la materia, pero perjudiquen a otros. Vamos a tratar de llevarlo al mejor nivel de vibración. Energía de negociación es dar y recibir, es intercambio. Por ejemplo, cuando alguien está comercializando un producto, te está vendiendo algo, hay un proceso de negociación. Cuando vos estás haciendo un compromiso con una pareja, hay un proceso de negociación. Cuando estás buscando un trabajo, hay una parte del intercambio que es un proceso de negociación. Cuando tu jefe, o vos querés ir a pedirle a tu jefe que te aumente el sueldo, hay un proceso de negociación. Y primero se desarrolla internamente, porque necesitamos tener la potencia energética interna para manifestar lo que queremos fuera. Entonces, primero tenemos que aprender a negociar con nosotros. Cuando yo aprendí a negociar internamente conmigo, entro en un eje de poder, ¿sí?, interior, que me permite salir a negociar con otros con una potencia energética diferente. Por ejemplo, sin miedo a que me digan que no, ¿sí? O sea, con la convicción de que lo voy a conseguir de una forma o de otra. Pero eso no quiere decir perjudicando a otros, sino que estoy usando mi energía de autoconfianza desde el lugar más positivo desde el que lo pueda usar, ¿sí? La idea siempre, nosotros aquí trabajamos, elevar la vibración energética, porque lo que queremos es que, digamos, como seres en la Tierra, seamos cada vez seres más amorosos, más empáticos, más comprensivos con el otro, y entonces aprender a desarrollar las capacidades para manifestar esto, ¿sí? Siempre desde el mejor lugar. Y de hecho, aquí yo quería entrar a hablar de cómo se inicia un proceso de negociación. Porque generalmente cuando entramos en una negociación, un intercambio, es porque tuvimos un problema o alguna necesidad, ¿sí?, desde el lado más positivo. Desde el lado más negativo hay un conflicto, ¿sí?, una discusión. Y entonces estas energías activan un proceso.
Sí, todas están en nuestro interior. Estoy totalmente de acuerdo con vos respecto de que la negociación siempre parte desde este lugar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros iniciamos en una experiencia donde nos damos cuenta que sí o sí tenemos que tomar un camino o elegir o negociar primero con nosotros y luego con otros, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el tipo de energía que estamos usando, ¿sí? De acuerdo a cómo esté nuestro campo energético, porque aquí también trabajamos el equilibrio del campo energético, nosotros nos vamos a encontrar en una posición o en otra, ¿sí? ¿Cuáles son estas como dos aspectos polares? Ustedes saben que a mí las polaridades siempre nos llevan a la unidad, pero ¿cuáles son los dos aspectos polares? Por un lado, si yo estoy en conflicto, ya sea interno o externo, y generalmente si tengo un conflicto externo, tengo un conflicto interno, primero, estoy en una energía que es de tipo, desde el conflicto, más destructiva. Porque generalmente desde el conflicto y el enojo, lo que nos sucede es que nosotros lo que queremos es ganar, obtener el resultado que queremos y la culpa es del otro. Y a veces es responsabilidad del otro, pero también hay una responsabilidad nuestra. Exacto. Por ejemplo, o sea, yo acá no sé si vos me hablas de la separación a nivel de energías que existe, o incluso en la materia cuando nosotros tenemos un conflicto con un otro, donde se plantea la necesidad de separar los tantos, de ordenar cuestiones materiales, digamos, de negociar que para cada parte, por ejemplo, ¿no? Se dan estas posiciones energéticas. Entonces, si yo estoy del lado destructivo, lo que voy a buscar es que, digamos, que yo obtener lo máximo posible, exacto, energía de separación, y el otro, digamos, que no tenga nada o lo menos posible, ¿no? Desde este lugar estoy en una energía de conflicto. Y, digamos, muchas veces cuando nos enojamos, a veces tenemos razón en enojarnos, entramos en este tipo de energías, ¿sí? Es un tipo de energía de destrucción, no es mala ni buena, pero lo que hace es llevarnos a un proceso diferente de cuando nosotros nos vamos digamos, de la otra polaridad, nos vamos hacia la otra polaridad, y lo que hacemos es buscar soluciones al problema. Aceptamos que se da este conflicto, esta situación, digamos, no entramos como en enojo o digamos, pasamos, trascendemos el enojo, y lo que hacemos es empezar a trabajar en favor, o sea, de forma constructiva, en favor de la situación, para que todos salgamos mejor, ¿sí? No que uno salga, digamos, perdiendo y el otro ganando, sino buscar un camino donde ambas partes lleguen a un acuerdo, energéticamente incluso, ¿sí? Por eso, por ejemplo, nosotros podemos trabajarlo con sanación de vínculos, sanación energética del vínculo, en el caso de que es con alguien afuera nuestro, para entrar en una energía más amorosa, más empática, ¿sí? Y poder equilibrar, ¿sí? Entonces, estos son como los dos caminos que podemos encontrarnos. Por un lado, ir hacia la búsqueda del conflicto y la destrucción, ir hacia la búsqueda de una solución conjunta que a todos de una forma u otra nos va a beneficiar. Desde este lugar trabajamos, en vez de con energía de destrucción, con energía de amor, ¿sí? Son como, podríamos decir, niveles de amor diferentes, porque por ahí el nivel de amor de la destrucción es un nivel que por ahí nos cuesta más comprender, pero digamos también lo hay porque hay una herida detrás, una persona que actúa desde
energía de ego lo hace porque, digamos, se siente dañada o perjudicada o se sintió en algún momento dañada o perjudicada. ¿Sí? Por eso subir nuestra vibración es nuestro trabajo y vincularnos con otros desde lugares más elevados también lo es. ¿Sí? Viendo la realidad, o sea, si el otro se portó mal con nosotros y nosotros eso nos dolió, pero, digamos, tenemos que lograr encontrar el camino de la negociación, primero interna, para salir de ese lugar de víctima también, si alguien nos dañó, por ejemplo. Negociar en el amor da buenos frutos al final. Sí, yo diría desde el principio, porque, digamos, lo que sí adquirís cuando vos entrás en una energía donde primero el amor es con vos, entonces pase o haya hecho otro lo que haya hecho, vos conectás con la energía del amor y elegís esa energía, aunque te dé bronca lo que el otro hizo, no digo que, digamos, no nos podamos enojar, somos seres humanos. Ahora, cuando yo entro en la energía del amor, va a ser más fácil que conecte con mi paz interior y no con una energía de odio, ¿sí? ¿Tendré momentos donde necesite limpiar el odio? Puede ser. Y por eso, digamos, cuando nosotros trabajamos con la energía, vamos liberando esas energías que quedan guardadas y que, porque nos dio bronca o vivimos algo que no queríamos experimentar, y todavía no estamos por ahí en el lugar de decir, todo lo que sucede para nuestro bien mayor. Que esa es la realidad, o sea, si digamos, nosotros estamos viviendo una situación donde perdemos algo o entramos en separación con algo, es porque era lo que necesitábamos en ese momento, necesitamos salir de esa relación, salir de ese trabajo, salir de un lugar conflictivo o donde nos sentíamos disminuidos o lo que sea que digamos nos esté de alguna manera conflictuando. Por eso es importante identificar aquí cómo se activan estas energías cuando nosotros salimos a negociar. ¿Desde qué lugar estamos haciéndolo? ¿Cómo lo hacemos con nosotros? ¿Nos escuchamos? ¿Nos damos lugar a negociar? Porque en un momento en la semana pensaba, uno de los conflictos más grandes y digamos es un conflicto humano que a mí realmente me ha movilizado mucho en mi vida, es ver que las personas no actúan. O sea, cuando hay cambios dentro de lo que es una relación vincular del tipo que sea, y vos no actuás, estás aceptando. Y eso, si digamos, está bien y digamos, estás dispuesto, digamos, y es positivo, no es lo mismo que si es una energía como de disminución continua. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es muy importante entender esto. Al elevar la vibración, ya la energía negativa no puede afectarnos ni perjudicarnos como sí podría hacerlo mientras nos mantenemos vibrando bajo, sea por el miedo, la dominación o la humillación. Es así, cuando nosotros para elevar la vibración tenemos que poder ir eliminando todas estas energías que nos llevan digamos, a sentir muy fuertemente las emociones bajas y, digamos, no reconocernos ahí. A ver, aclaro, cuando yo estoy sintiendo, por ejemplo, enojo, tengo que permitirme ese enojo y reconocer que eso es parte de mí, porque esa sombra que yo estoy teniendo me está permitiendo manifestar algo que me dolió, que me molestó, en lo que yo no me sentí bien conmigo, ¿no? Esto me permite luego elevar mi vibración, porque me permito ir hacia ese dolor, reconocerlo y después liberarlo. Decir, bueno, me dio mucha bronca esto, no me gustó, pero en algún momento puedo pasar página si yo sé negociar conmigo. Entonces,
digo para no temerle a las energías de, digamos, que por ahí, cuando nosotros estamos conectando con nuestro campo espiritual, lo que queremos es tener todas emociones hermosas, porque son las que nos hacen sentir bien. Pero ¿qué sucede? En nuestro campo energético hay guardadas emociones no tan hermosas de mucho tiempo. Y si yo no me permito reconocer esa emoción, no la voy a poder liberar jamás. Entonces, por eso muchas veces cuando estamos en procesos de limpieza energética, digamos, nos agarran estos enojos, estas broncas, y nos mueven hacia lugares mejores. Pero hay que trascender esa parte donde a uno no le gusta sentir algo que es feo. Te sentís manipulado, humillado o en un nivel de miedo que es muy profundo. Bueno, esas vibraciones tan bajas, ¿sí? Hay que aceptarlas también, son parte de la realidad humana. Reconocer, aceptar y trascender, exacto. Reconocerla, aceptarla como parte de lo que nosotros somos, ¿sí? Somos todos, somos todas las emociones, somos todas las vibraciones. Y acá hay otra cuestión que por ahí me gustaría, por lo menos, compartir mi visión, porque he escuchado otras visiones, las integro, pero en un momento empecé a preguntarme, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, la otra persona no está en nuestra vibración, o cuando yo quiero manifestar dinero tengo que estar con gente que tiene dinero, cuando quiero manifestar, no sé, lo que quiera manifestar pareja, tengo que estar en un ámbito donde esto se mueve. Está bien, pero lo que desde mi perspectiva, y esto es mi aprendizaje personal, es dejar que todas las energías en algún punto sean parte de nosotros. O sea, entender tanto la realidad de alguien que tiene demasiado, ¿no?, a nivel materia, como la de quien no. O sea, porque si no estoy rechazando esa parte que me da miedo para ir hacia la otra, ¿sí? Entonces, cuando yo integro y acepto que existen muchas realidades diversas, que hoy hablaba de esta diversidad que existe como tal, empiezo a dejar de tener miedo a las realidades que no me gustaría vivir. Exacto, son aprendizajes no cumplidos y a mí a veces me preocupa un poco cuando hablamos de manifestación esta idea de vos te tenés que, digamos, alinear con determinado perfil. ¿Por qué me preocupa? Porque como todos somos uno, cuando nosotros estamos rechazando otra energía, podemos conseguir lo que queremos, pero lo hacemos desde un lugar donde estamos igual teniendo miedo de lo otro. Entonces, cuando podemos abrir ese portal, yo diría que para mí es como un portal, empezamos a entender que todas las realidades son válidas, que todas tienen riqueza para nosotros. Sobre todo creer y aceptar que somos dignos y merecedores de lo que sea que deseemos. Exacto. Y que los otros también son dignos. O sea, que no es que alguien porque no tiene eso que vos buscás, no te puede enseñar nada respecto de esa energía. Yo creo que es interesante lo que si siento lo contrario, continuaremos en carencias. Bueno, es una parte del proceso de cada uno. Yo acepto todas las visiones. ¿Sí? Para mí, hoy es mi visión. Entonces, puede que coincidamos o no y hay procesos para las cosas. Yo cada vez disfruto más de cualquier persona con la que esté. Y eso me hace no comparar en algún punto. Entonces puedo disfrutar de toda la abundancia
como también comprender cuando alguien no está en esa energía. Y, digamos, si esa persona no te está atacando, o sea, generando un ataque energético por las diferencias, porque también lo que puede suceder es que cuando nosotros estamos en diferente vibración, puede que otras vibraciones no puedan integrar la tuya, pero somos nosotros quienes podemos visionar de forma más amplia y no temer a esas otras vibraciones, diría yo, sino seguir dando amor, porque cuando uno sigue dando amor, digamos, en algún momento esas personas, si lo necesitan, lo van a recibir. Y nosotros lo que damos, lo vamos a recibir. Entonces, es esta energía que se mueve de una forma más positiva, ¿sí? Si yo veo al otro como inferior a mí o en una vibración diferente y que no entiende, bueno, voy a estar separando, ¿sí? O sea, yo siempre que, sobre todo en los últimos tiempos, que me encuentro con que, digamos, por ahí algún vínculo está en conflicto, no ataco jamás. Ahora, digo lo que tengo que decir, ¿eh? Cuando llega el momento de decir, digo lo que tengo que decir. Pero lo hago desde mi energía del amor. No desde este centro. ¿Sí? Lo hago desde este centro. Incluso poner límites lo hago desde este centro. Lo que quiero decir es que si creemos que no somos dignos de lo que deseamos y no tenemos, coincido totalmente, todos somos dignos, ¿sí? Nunca podemos alcanzarlo, porque por más que lo intentemos, hay que trabajar, sí, definitivamente. Sí, sobre nosotros mismos y nuestro valor. Exacto. Lo que nosotros vamos a trabajar hoy justamente tiene que ver con equilibrar esas energías. Vamos a trabajar sobre todo con estos dos centros, el centro del corazón y el plexo solar, ¿sí? Y vamos a estar liberando lo que, digamos, hace que estos centros no fluyan de forma adecuada, porque generalmente cuando nosotros estamos en un nivel de negociación de egoísmo, de destrucción, es porque estamos como bloqueados en el plexo solar o en algún centro más bajo. Por ejemplo, los miedos a la supervivencia son del chakra raíz, de las raíces nuestras y de esta idea de que no podemos conseguir todo lo que queremos, que es una ficción en realidad, ¿no? Si podemos ver que hay personas que consiguen materialmente ciertas cosas, quiere decir que nosotros también podemos, ¿sí? Y podemos hacerlo incluso desde la energía del amor. Exacto, la actitud de saber que somos parte y que nosotros también movemos. Igual que como mueve la energía cualquier otro ser digamos, del campo energético. Todo lo que nosotros hacemos va a tener un impacto, aunque nos parezca que no. Desde cada espacio, pequeño espacio, hola, buenas tardes, Graciela, podemos mover lo que queremos mover y manifestar. Pero no hay que tener miedo a no manifestar, ahí sí. O sea, hay que entrar en la energía del amor. Por eso desbloquear también estos dos centros. Porque cuando yo desbloqueo estos dos centros, manifiesto, ¿sí?, una energía más elevada ya a este nivel. Entonces, siempre estamos trabajando abrir el canal con las meditaciones, conectar con la materia, ¿no?, y con la fuente, hacer este trabajo de movimiento energético y activar y limpiar centros energéticos que nos permitan de alguna forma ir
manifestando. Yo a nivel de trabajo de energía lo hago moviendo la energía. Ustedes tienen, hace unos videos atrás, tenemos una demostración que yo hice, donde hice una limpieza energética, ¿sí? Y, digamos, yo trabajo con mi propia técnica y he aprendido muchas otras técnicas, pero trabajo con la mía porque es la que usé para hacer mi propio proceso. Entonces, voy creando distintas herramientas que nos permitan ir limpiando activaciones que están, desde mi punto de vista, mal programadas o programadas de una forma donde sistemáticamente caemos en ciertas ideas que son poco productivas. Entonces, como nos lo enseñan hasta en la facultad a veces de ciertas maneras, y digamos, lo he visto como profe, bueno, me inquieta un poco, digamos, hacer un trabajo donde desprogramar algunas cuestiones que, o sea, hacen que, no sé, uno vea ciertos comportamientos a nivel comunitario, social, de organizaciones y demás que son más negativos que positivos, ¿no? Y nosotros cuando no hacemos nada, que estaba hablando de esta energía, ¿no? De quedarnos como si alguien decidió algo y nosotros miramos así como diciendo, ay, cambiaron tal cosa, me parece mal, pero no le digo nada a nadie, ¿no? Porque tengo miedo de que pase algo. Entonces, cuando hacemos eso, estamos aceptando. Y cuando estamos aceptando, somos responsables de lo que estamos aceptando. Entonces, aprender a negociar empieza por esta conexión interna. Cuando yo conecto con mi interior, sé qué acepto y qué no acepto. ¿Y por qué? Y entonces, digamos, probablemente el día de mañana seamos más personas las que digamos que no cuando algo no nos parece mal. Entonces, porque si queda uno solito, viste, uno entre, no sé, 100, siente que, digamos, que no está haciendo nada. Sin embargo, ese solito que está diciendo que no, está moviendo la energía de todo el campo. Por eso es tan importante y es de agradecer esas personas que tienen el coraje de hacer lo que la mayoría no tiene el coraje de hacer. Cuando, digamos, estamos de acuerdo con esta energía o estamos conectando con la energía del amor, ¿no? Entonces, esas personas están como devolviendo energéticamente lo que te quisieron introducir y vos no ibas a estar de acuerdo, sabía el otro que no ibas a estar de acuerdo. ¿Sí? No sé si se entiende, por ahí en otro video lo hablamos con más profundidad porque es un tema interesante, este tema de, digamos, cómo las energías ingresan o cómo se introducen en tu campo y te programan, ¿sí? Sin que vos te des cuenta. Y vos aceptás, cuando vos lo estás integrando en tu campo como algo normal, lo estás aceptando. Entonces, bueno, que aceptamos, que no aceptamos, es un desarrollo interno y una decisión interna. Cumplimos un lugar en el universo, definitivamente, cada uno, todos. Y eso es lo que también olvidamos, ¿no? Como que creímos que solo eran importantes algunas personas que llegan a determinados lugares, pero en realidad cada ser de esta tierra tiene el poder de mover la energía. Entonces, cuando nosotros, digamos, movemos la energía con conciencia, con amor, esto nos va a llevar a mejores lugares, a nosotros y a otros. Por eso digo, el amor mueve para nosotros, pero también mueve para otros. ¿Sí? Bueno, tenía mucho más para decir, pero creo que digamos, hasta aquí se entendió, digamos, a dónde vamos con la energía de cómo negociar y cómo hacer intercambios equilibrados, ¿no? Elegir la energía del amor es la forma
de ir hacia este objetivo que en negociación te dicen es ganar, ganar. Gracias. Ahora están rojos los corazones, antes no se veían rojos. Entonces, lo que vamos a buscar es eso, es llegar a un punto donde en lugar de nosotros tratar de interferir en la energía del otro o en el progreso del otro o de esa otra energía incluso interna nuestra, porque a veces nos peleamos internamente y decimos ¿quién gana? Tiene que ganar la razón o el corazón y estamos peleando con nosotros mismos. O sea, no les peleé. Yo creo que eso les pasa a ustedes también, ¿no? Que están ahí a veces en conflicto uno con uno mismo. Decís, Dios, que gane el amor, ¿no? Que gane el mejor, que gane el amor siempre, porque desde el amor yo puedo integrar mis diferencias internas. Soy todo. Entonces cuando empiezo a integrar, empiezo a entender que algo ahí hay que sanar. Cuando empezamos a escucharnos a nosotros, entonces eso después lo manifestamos afuera en mejores resultados en la vida. Pero hay que saber trascender los conflictos y el miedo. Yo soy una persona que a mí me asustaba el conflicto. Miren que he entrado en conflicto creo que toda mi vida, porque la energía te va entrenando. Entonces, era como una experiencia como continua esto de vivir algún conflicto y tener que trascenderlo y vivir otro conflicto y tener que trascenderlo. Bueno, ¿por qué? A todos nos gustaría vivir en la paz absoluta, pero la paz no está en lo que sucede afuera, está en lo que te pasa adentro. Entonces, si yo le tengo miedo al conflicto, cada vez que aparece un conflicto, lo primero que sucede es que me empiezo a alterar y empiezo a angustiar, ¿no? En vez de mirar al conflicto y transformarlo en cómo lo voy a resolver. Cuando entro en el amor, entro en esa energía, hola Maura, ¿no? De cómo lo voy a resolver. Exacto. Pero yo no me daba cuenta que yo le tenía miedo al conflicto. Porque como siempre, digamos, experimentaba algún tipo de, y que creo que a todos les debe pasar, no me daba cuenta que mi miedo era a entrar en el conflicto. Cuando, digamos, cuando entro en el conflicto resuelvo la situación. Por eso muchas veces el tema es aprender a entrar ahí donde no queremos entrar para resolver el problema. Y si no, como que no lo miramos, pero no se va esa energía. Entonces la dilatás en el tiempo. Si el tiempo existiera como tal, que para la mayoría existe, lo que estás haciendo es dilatar en el tiempo tu manifestación por no entrar en conflicto. Porque lo querés de determinada manera en determinado tiempo. Y el tiempo no existe, ya está hecho. Solo que nosotros tenemos que recorrer el camino. Exacto. Pero son tan inconscientes que uno no se da cuenta que por eso está buenísimo a veces compartir, porque no te das cuenta que lo que estás es tratando de evitar el conflicto porque te da miedo tener consecuencias negativas. ¿Sí? Porque, digamos, mientras que te dé miedo es porque vos no estás confiando en tus capacidades. Es importante que todos podamos trabajar en nuestras propias capacidades para empezar a creer en nosotros. Entonces, también tiene que ver con esta energía. Entrar en la energía de abundancia implica cambiar creencias profundas y ver a las cosas como son. ¿Sí? No desde la mente, desde el corazón. No son desde la mente, son desde el corazón. Eso es lo interesante, o al menos lo que yo empecé a entender. Digo, bueno, si tengo que entrar en conflicto porque quiero conseguir algo que le va a hacer bien a mi corazón, porque esto no le está haciendo bien,
voy a entrar en conflicto. Gracias. ¿Sí? Entonces, dejamos de tener miedo, entro en conflicto y lo transformo en un problema y digo, bueno, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cómo voy a desbloquear? Y yo dije, bueno, vamos a mover la energía. Empecé a conectar con la energía y dije, bueno, yo lo voy a mover a nivel energético y voy a ver que esto se resuelve a nivel energético. Y para mí esta va a ser la mejor manera. Pero mi ser decidió que era así. Porque creo que desde ese campo, y además lo dicen quienes también lo trabajan, logramos un movimiento más profundo y las transformaciones se ven a muchos niveles. Entonces, por eso es que en un punto dije, bueno, yo no lo voy a trabajar solo a nivel mente o a nivel actividades materia, quiero mover la energía y sentirla, ¿no? Cuando uno la siente, empezás a darte cuenta rápidamente qué energía tenés frente a frente. Es genial. Todo está en tu interior, sí. Y en el campo, porque el interior, a nivel energético, el interior es el campo. Por eso cuando vos estás tocando energía, estás tocando el campo. Y eso es tu interior. Y eso es el presente real. Lo que está en tu campo energético, cómo se mueve tu campo. Lo que nosotros vemos en la materia, lo que está como más vibrando a nivel material, es, digamos, tuvo que venir desde la energía a la materia. Entonces nuestro interior en realidad está dando vueltas alrededor nuestro y en todo el mundo. Bueno, ¿quieren que hagamos la meditación? Gracias. Hoy saqué unos mensajitos, después se los comparto también. Estoy así armando una mesa energética. Una mesa energética por aquí atrás que, bueno, que me ayuda un poco a ver qué energías son las que salen a nivel de las personas que van a hacer la meditación. Así que después les comparto un poquito en algún video que salió por ahí atrás. Dejé a Lakshmi, dejé a nuestro ángel de la guarda, tenemos a Ganesh, que la vamos a invocar. Y había algunos mensajes medio locos por acá. Había un mensaje que habla de la energía de ruptura, me pareció muy loco porque justamente digamos, las negociaciones tienen que ver con algo que se rompió, ya sea adentro o fuera. También aparece la energía del corazón cósmico, ¿no? O sea, y vamos a trabajar con la energía del corazón. Y apareció la energía de una diosa sanadora que se llama Ixel, el arcángel Uriel. Bueno, Uriel es una energía también muy, muy sanadora y justo también vamos a trabajar plexo y digamos, es parte de la energía de ese arcángel, así que, y de la luz, así que bueno. Eso, hay por ahí, bueno, y por supuesto tengo las geometrías, los cristales, moviendo energía, todo lo que nosotros usamos desde el amor, siempre aclaro que todo lo que trabajamos aquí es desde esta energía y desde esta vibración, ¿sí? Aceptando que todos tenemos luz y oscuridad, pero desde esta vibración del amor. Bueno, vamos a meditar. Vamos a invocar, respiren, porque por ahí salió un mensaje de respira rítmicamente de los ángeles, así que respiren.
Trata de llevar tu respiración hasta lo más profundo que puedas. A medida que nosotros vamos abriendo el canal energético, la respiración llega cada vez más abajo, llega hasta el chakra básico, ¿sí? Si nosotros abrimos nuestros campos. Así que chequea a dónde está llegando tu respiración. Llega hasta el plexo solar, llega hasta el corazón, llega hasta la panza. Libramos en amor, sí, siempre en amor. Bueno, vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas, al arcángel Uriel, que aquí lo mencionaste. Vamos a invocar la energía de Ganilla, porque vamos a trabajar energías de abundancia. Y a la energía de Lakshmi, la diosa de la prosperidad. Por supuesto, ustedes pueden llamar a cualquier energía luminosa y bondadosa con la que conecten. Y pueden ir relajándose y conectando con su chakra corona. Hoy vamos a ir primero hacia la fuente, desde nuestra chakra corona. Vamos a activar este chakra y vamos a sentir cómo se va expandiendo y nuestra energía va subiendo por un canal de luz hacia la fuente. La fuente está en el centro del universo, es como un gran sol donde nosotros podemos entrar, restaurarnos, recuperar todas las energías más luminosas. Y recuperar la conexión. Y también liberar cualquier energía que sintamos que nos está bajando la vibración. Vamos a pedir a la fuente. Sí, de hecho pueden imaginar al arcángel Uriel frente a ustedes, una luz muy brillante, amarilla, potente, que les da como si fuera un diamante de luz. Y con esa energía vas a venir aquí a la tierra. Y nos va a ir ayudando la energía que traemos a ir activando y limpiando cada chakra. Primero nuestra corona.
Sentí cómo se limpia. Yo estoy viendo como luces, ¿sí? Que van girando, iluminando parte de este centro. Va a bajar al chakra Ajna, va a limpiar el Ajna, el centro del cerebro, ¿sí? El occipital. Como si esta luz fuera bajando de a poquito y liberando todas esas energías de pensamientos pesadas que por ahí traemos del día o de las actividades de la semana. Y vamos bajando, vamos a ir limpiando, por supuesto, todo nuestro rostro, nuestro cuello y aquí el chakra garganta. Se va a limpiar, se va a iluminar, desbloquear, por delante y por detrás siempre, ¿sí? Energía baja por ambos lados. Va a seguir bajando nuestro corazón. Nos va a limpiar nuestro corazón por delante y por detrás y todo, digamos, el cuerpo, las células del cuerpo. Suavemente las va limpiando y liberando. Y vamos a bajar al plexo solar. Puede que sientas, ¿no? Como esta energía cuando baja y va como limpiando, va haciendo como fuerza. Entonces, vamos al plexo solar. Nuestro plexo solar puede que sea una de las zonas que estén más bloqueadas en este momento, así que vamos a pedirle que libere todas las energías estancadas o que no permiten el fluir, ¿sí? En toda la zona, por delante y por detrás, ¿sí? También lo que es la zona del ombligo, ¿sí? Y toda la zona baja, vamos limpiando energéticamente con esta luz. Y ya lo tienen que estar sintiendo en el chakra sexual, chakra de las relaciones. Vamos a trabajar a un nivel más alto, el nivel de negociación, pero es muy importante liberar aquí cualquier bloqueo o energía que esté obstruyendo nuestra capacidad de relacionarnos de forma positiva con otros. Aquí es hacia afuera, ¿sí? Y vamos a seguir bajando, vamos a ir a nuestro chakra raíz. Aquí también vamos a limpiar, liberar, desbloquear cualquier energía, ¿sí? Que pueda estar programada en este chakra y que nos impide llegar a negociaciones y vínculos armoniosos. ¿Sí? Este chakra conecta con las energías de la familia, las energías de, digamos, los ancestros, las energías de digamos, el lugar donde vivimos, el entorno, la sociedad, el país. Entonces hay ciertas programaciones que están activadas y que a veces no nos permiten o nos impiden acceder a formas amorosas cuando negociamos. Entonces vamos a permitir que estas energías se liberen. La Madre Tierra ya está activada, absorbiendo
todas las energías que nosotros estamos liberando, todas estas programaciones no naturales. ¿Sí? Hablábamos de las leyes del universo, ¿sí? Entonces vamos a permitir que las leyes del universo en conexión con las de la Tierra, ¿sí? Sean las que fluyan en nuestro chakra de raíz. Y vamos a permitir que esta energía siga bajando hasta llegar al corazón de la madre tierra. Sentí esa conexión. Es distinta de la de la fuente. Es como... tiene otro color, ¿sí? Tiene otra forma de vibrar. Es similar, pero es un poco más lenta, es como más cariñosa. No sé cómo explicarlo, pero sentí la voz, como vos la sientas. Es la energía materna, es nutritiva. Entonces ahora estamos conectados con la Madre Tierra, con la energía de nuestra energía de la fuente, nuestro Padre, nosotros, Hijo, amados, protegidos. En nuestro mejor nivel o poder. Ahora vamos a ir a nuestro chakra corazón. Podés sentir este centro. ¿Sí? Y empezar a identificar la forma en la que negociás desde este centro. Imagínate que estás de alguna forma tratando de resolver algún problema. Sentí la energía de cómo actúa este centro. ¿Cómo actúa cuando negociás con vos mismo? ¿Está en equilibrio? ¿Sentís que hay algún tipo como de debilidad de este centro? ¿Se deja ganar? ¿Cómo actúa este centro cuando la negociación es con otros? ¿Quiere ganar? ¿Busca la igualdad? ¿Se deja perder? A medida que nosotros lo vamos sintiendo, este centro se va acomodando la energía y se va dando cuenta de si necesita poner límites, ¿sí? Si necesita abrirse más. Nuestros propios chakras tienen su sabiduría. Si nosotros realmente los estamos sintiendo, ellos se van acomodando a lo que es natural. Ahora te invito a bajar a tu plexo solar.
Aquí muy probablemente, como estamos en esta energía de negociación y estamos tratando de comprender esta energía, este chakra se tiene que haber activado. ¿Sí? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Estás sintiendo alguna molestia? ¿Algo ahí? Sentilo. Está en conflicto nuestro plexo. Yo siento acá ¿sí? Se me activa la garganta y tengo como algo dando vueltas en el plexo solar, así que algo por aquí hay. ¿Cómo es la naturaleza de este centro? Preguntale. Si esto que estás sintiendo es su naturaleza. ¿Es su naturaleza? Y respira. Después que estés sintiendo cómo se mueve y va soltando ese como especie de nudo que había ahí. La respiración nos ayuda también a mover la energía, así que respiren profundo para dejar que esta energía se mueva. Me acordó nada, así que se está moviendo. Este chakra se siente o tiene miedo a vivir en escasez, a no tener suficiente. Permitirle esa energía salir de este centro. Nada que suceda afuera realmente te puede convertir en un ser escaso. Expliquémosle a este centro, que él igual lo sabe, pero que recuerde que somos seres abundantes, que nuestra abundancia se activa en todos nuestros chakras y que en este momento estamos reconociendo esa abundancia. Cuando yo me considero un ser abundante, dejo de entrar en conflicto con otros. Mi chakra se activa de tal forma que me permite buscar la solución. Bien. Entonces ahora que ya estamos conectados con esta energía de abundancia, vamos a activar nuestro poder. Este es nuestro centro solar, ¿no? Es nuestro poder en la materia. Entonces vamos a activar ese poder personal, ese amor hacia nosotros mismos, esa confianza interior. Vamos a activar profundamente. Respirá, porque esto está girando y se está moviendo. Y está cambiando tu forma de negociar. Primero con vos y luego con otros. ¿Sí? Está moviendo tanto tu plexo solar como tu chakra sexual para entrar en una energía de gozo, de disfrute,
de confort con la vida. Y activamos en ambos centros la energía del ganar-ganar. Y en todos los demás también. Eso nos va a permitir hacer acuerdos sanos, poderosos, ¿sí? Constructivos hacia futuro. Bueno. Ya negocié con mi campo energético. Somos amigos como siempre. Agradecido estoy con él. Bueno, genial. Muy bien, con nuestros campos energéticos, diría yo, ¿no? Entonces, cuando entran en conflicto, decimos, no, vamos a resolver el problema. Esa es digamos, el objetivo. Primero nosotros, después con otros. ¿Sí? Y si el otro no colabora, no importa, nosotros vamos a resolver el problema. ¿Sí? La convicción es muy importante para mover la energía de negociación. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias. Fue potente, ¿eh? Se va a estar moviendo plexo solar, les aviso, ¿sí? O sea, estos centros, sobre todo, yo estoy sintiendo mucho movimiento en este centro, o en el chakra, digamos, sexual también les puede pasar que sientan movimiento. Les recomiendo que coman livianito, tomen agua, para hidratar el cuerpo y permitir que la energía del campo emocional se mueva. Y bueno, eso es todo, se hizo, creo que largo, no sé, porque yo me divierto tanto que no me doy cuenta del tiempo que pasa, y más cuando ustedes participan. Así que gracias por su participación. Vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a nuestros maestros y guías, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que los acompañan, a nuestras almas, al arcángel Uriel, a Ganesha, a Lakshmi y a todas las energías que, digamos, se movieron para esta meditación. Súper linda. Por lo menos a mí, esta meditación me pareció muy linda y muy movilizadora energéticamente. Así que los que entraron recién, los invito, ahora la voy a subir. María, Beatriz, háganla si tienen ganas, se copan. Porque bueno, estuvo muy lindo. Bueno, les mando un beso y abrazo enorme. Andaré por ahí viendo a ver cuál es nuestro siguiente trabajo energético para hacer y nuestro siguiente tema. Les agradezco a todos los que pasaron, de verdad, pasaron un montón de personas, participaron, y a mí eso obviamente me hace muy feliz, así que espero que ustedes también. Les mando un abrazo gigante. Nos vemos la semana que viene seguro.